Astor se había enterado por mi mamá que hacíamos experimentaciones con el tango, que eso todavía era en casa, ¿no? Año 80. Astor se fue en el 89, si no me equivoco. O sea que al principio, por Martes 13 sobre todo fue, y Astor enloquecido con nosotros nos decía, ese es el camino, hay que transgredir, hay que romper los moldes. Si no, el tango se va a morir. Eso no me lo voy a olvidar nunca, y me dijo eso. Pidió de hablar conmigo, increíble. Qué locura. Y con Leo, no lo podíamos creer nosotros. Visionarios, innovadores, precursores, Pioneros, ciclo de conversaciones con artistas referentes que marcaron el origen y la evolución de la música electrónica en Argentina. Músico, compositor, productor musical, pionero en la fusión con su banda El Signo de música electrónica, sintetizadores y muchísimos estilos, ya lo sabremos. Gastón Satraño, bienvenido a Nauta. Un placer estar acá, Ezequiel, querido. La verdad que muchos años de aventuras. Décadas. Décadas. Y este año creo que 39 o 40 ya. 39. Bueno, 39 años de músico. Debes tener cosas para contarnos seguramente. Vamos por el comienzo. Dale. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la música? Lo primero. Mirá, en mi casa se contaba una anécdota. Yo solía ser medio sonámbulo cuando era niño, bebé prácticamente, y me escapaba de la cuna y me iba al living de mi casa, que había un piano, y trepaba al piano y tocaba las teclas. Así que lo mío era la música desde la cuna, ¿no? Tremendo. Y lo hacía a las 3 de la mañana, mis padres se pegaban unos julepes bárbaros. ¿Quién está tocando el piano? Un fantasma. No, era yo. Buenísimo. Así que siempre estaba destinado, siempre me gustó mucho. Qué bien. ¿Y a nivel estilos o géneros o canciones? Mira, cuando siempre en casa, bueno, familia de artistas, tanto a mi hermano como a mí, viste, había profesores de música, de piano, de guitarra, etc. Y desde muy chico a mí siempre me gustó el tango, también porque lo acompañaba mucho a mi papá en las giras, y él tocaba con músicos increíbles. Entonces siempre me gustó mucho el tango, muy fanático de Piazzolla desde muy chico. Y cuando empecé así a tocar seriamente, que era muy chico igual, tocaba tangos en el piano. Yo tenía un piano así de vertical y hacía mis propios tangos. Y bueno, y mi hermano, por otro lado, él desde el Vamos también empezó a hacer música. Cuando era ya muy chico empezó a tocar con Juanchi Baileirón de Los Pericos. Previo a Los Pericos. Grupo, sí, antes de Los Pericos, que se llamaba Camouflage. Pa. Que era con Juanchi, el Topo, baterista de Los Pericos, Hernán Graveloni, que es un gran bajista, que ha tocado en Los Pericos, pero ha tocado también en El Signo y en muchos grupos, y Danny Boy, que es su apodo, Daniel Berceruelo, que era el cantante. Era una onda, como se dice, Duran Duran, de aquella época. Esto, años 83, por ahí más o menos. Y yo entre mi papá y sus giras y mi hermano y este grupo así casi de colegio, fue ya una vida que me atrapó del todo, ¿no? Bueno, un montón de cosas de entrada que ya no sabía, que seguramente mucha gente no sabía, así que me encanta. Sí. Bueno, resumiendo, creciste rodeado de música en tu casa, en la niñez, Sí. Y ya en la adolescencia empezaste a hacer ¿Adolescencia o qué edad empezaste a hacer tus primeros tangos? Mira, el que yo considero como mi primer tema serio, con varias partes y etcétera, lo hice a los 14 años. Que después mi hermano lo bautizó como el Tipitangas, que lo toco incluso hoy en día y lo he grabado con Ultratango también. Sí. Yo lo primero armé como una canción que a mi hermano le encantó. Mi mamá lo usó de cortina en un programa de ella de radio.
Y a partir de esa canción yo le fui haciendo como muchas partes distintas porque lo usaba para estudiar, para probar cosas, para componer. O sea, ¿no? que fue evolucionando con el tiempo, Sí. con los años. Y yo lo llamo como mi tema mutante. De acuerdo a mi estado de ánimo, aparte lo toco distinto. Es como un concierto de piano ya. Volvés ¿no? ahí, volvés siempre ahí. Sí, y lo uso para calentar los dedos. Aún hoy, ¿eh? Ahí va. Es más, hace un par de días lo toqué. Impresionante, impresionante. Sí, y voy probando con la misma música y la misma tonalidad y etcétera. Voy probando variantes todo el tiempo. Ujú. Debe tener como 12 partes, no sé ya. 1000 versiones. Y Sí. seguirá de acá más, seguro. Sí. Algún día lo voy a grabar entero y lo voy a sacar. Che, y algo que decías ahí, quizás hay gente que no lo sabe, hablaste de tus padres. Sí. Quizás la mención de tus padres, de tu viejo Sí, cantante bueno, de tango. es Raúl Lavie y mi vieja la Pinky. Dos personas súper influyentes Sí. de una carrera. No, alucinante. Y mira, siempre muy chico la gran pregunta que lo comentábamos con mi hermano y nos reíamos era ¿qué se siente ser hijo de Pinky y de Raúl Lavie? Y nosotros decíamos, es lo mismo, ¿viste? Mi mamá, mi papá. Es la única forma que sabemos porque Claro. nacieron así. Claro. Pero cuando crecí, me di cuenta que por ser hijo de ellos, conocí a gente que fue un privilegio, ¿no? Claro. Conocí a los grandes de Argentina, a la mayoría. O sea, tu viejo sacó discos con Piazzolla. Claro, bueno, a Astor lo conocí desde muy chico. He hablado con él millones de veces. A Borges también. Íbamos a tomar el té a lo de Borges. Increíble. Borges era un tipo increíble. La gente no tiene ni idea del humor, por ejemplo, que tenía. Claro, uno no se imagina. Y era un muy especial, porque, por ejemplo, yo era muy chico, 8 o 9 años, y él se ponía a charlar conmigo, semejante bestia. Daba tema ¿no? de la voz. Me preguntaba cómo me iba en el colegio, qué estudiaba. No, increíble. Qué lindo, qué lindo. Y yo hoy que soy más grande y más consciente de lo que significaba conocer a gente así, ¿no? Claro. A Sandro, a Maradona, no sé. Me falta Messi nada más, Bueno. que me encantaría. Seguro esto lo va a haber lío y te va a llamar. Me va a llamar. Es el único que me falta, lamentablemente. Ya vendrá. Che, y de ahí a formar el signo, la primera formación, dijiste, ya la mencionaste, y después el signo. Claro, fue así. Leo después, Camouflage, que fue su primer grupo, se separó. Y Leo armó otro grupo con Art Nouveau, que es un grupo, Sí. uno de los precursores de la electrónica. El New. puede Con ser. New Smog, los hermanos Cetón y mi hermano, eran 4. Y hacían como una electrónica dark, viste, que era muy de la época. Buenísimo, de hecho. Y yo los acompañaba, ¿no? A los shows y todo eso. De hecho, una vez hicieron un tema que era mío. Bueno, y Leo empezó a tocar ahí Art Nouveau. Leo siempre fue muy fanático de Depeche Mode. Sí. Me acuerdo, éramos muy chicos y vino y me dijo, mira, escucha, hacen música con una pelotita de ping-pong. Fue ese tema famoso de Depeche que empieza con la pelotita. Uh-huh. Y a él le encantaba, ¿no? Todo eso. Pero se pelearon con Art Nouveau. Después siguieron siendo amigos, pero hubo bronca en Cosas su que momento. pasan ahí en las bandas. Sí, con New y Leo. Y se quedó sin grupo. Y él justo había conocido en Freedom, que era una discoteca famosa de la época. Esto creo que es año 84, 85, por ahí. Sí. Pleno New Y Romantic. ahora voy a hacer una parte que me acabo de olvidar, pero bueno, ahora lo corrijo. Conoció al Baiano Sí. en Freedom y le dijo de tocar juntos. El Baiano le decía que él quería tocar percusión. El Baiano de rastas hasta la cintura en esa época. En esa época, exactamente. Y mi hermano le dijo, no, vos tenés que cantar, ¿qué percusión? Es más, el Baiano canta por mi hermano, No te puedo creer. que lo convenció. Y como eran 2 nada más, me dijeron a mí, che, mirá, Gastón toca bien. De hecho hizo un temita, tocamos con Art Nouveau, qué sé yo, toca bien, le decimos a él. Y yo en esa época, pese a que
moría por la música, me encantaba, quería ser actor, no quería ser músico. Estabas con ese plan en la mente. Así que me tuvieron que convencer. No, ¿te parece? Le decía yo. Yo ya estudiaba teatro y qué sé yo. Y bueno, al final me convencieron, ¿no? Gracias a Dios. Bien. Fue Sí. una buena guía. La salvedad que quería decir, por esos años conocimos a los Soda. Sí. Que Leo conoció a Charlie Alberti, baterista de los Soda, y que lo había echado el padre de la casa. No te puedo creer. Por hacer música blasfema. El padre, un gran baterista de jazz, Tito Alberti, y no tenía dónde vivir, y justo lo conoció a mi hermano. Nosotros vivíamos en una casa al lado de la casa de mi mamá, ya en ese momento, Ander Malavia. Y se vino a vivir con nosotros. Entonces, nosotros vivimos todo el principio de Soda, de cuando era underground, ¿viste? De cuando tocaban en Cero. Claro. Sí, antes del Signo. En Cero, Bar, en Café Einstein, en esos lugares. Y éramos los plomos de ellos. En los plomos de Soda. Claro, Leo le armaba la batería a Charlie, lo ayudaba con la batería, y yo lo ayudaba a Gustavo con la guitarra. Y ellos ahí ya estaban siempre con una visión moderna, ¿no? Soda sí, aprendimos mucho de eso. Sobre todo el tema estético, por ejemplo, que hasta el momento no se le daba mucha bola, ¿viste? De tener un look y ese tipo de cosas. Es como que ellos y Virus, como que... Claro, primeros, ¿no? Que empezaron ahí. Que empezaron con eso y hacían sus reuniones en casa. Las reuniones para manejar el grupo y qué sé yo. Y con mi hermano estábamos ahí escuchando todo, ¿no? Estaban estudiando directamente en vivo. Y bueno, el primer video de Soda, Vitaminas, se hizo en mi casa, en Ander Malavia. No te puedo creer. De hecho, yo fui asistente de producción. Tremendo. Grandes épocas. Y ahí aprendimos un montón, y aparte ellos con nosotros se portaban bárbaros, ¿viste? Sí. Los acompañábamos a todos lados. Ellos dicen que el primer fan verdadero de Soda fue mi hermano. Ahora que me lo decís, o sea, reescuchando y escuchando algunos de los primeros discos de El Signo, también hay algo... Hay mucha influencia, claro. Sí. Y el sobre interno del primer disco de Soda, las fotos son de mi hermano, las sacó mi hermano. Bueno, esto es increíble, no tenía ahí esa conexión. Impresionante. Entonces, no, tengo muchas cosas para contar. Hay para 3 capítulos. Sí. Bueno, y entrando de lleno en el cine, o sea, ¿cuál es el momento en el que surge, me dijiste, se encontró con el Baiano? Claro, ahí nos juntamos con el Baiano, los 3. Y empezamos a armar. La primera etapa del Signo era electrónica, pero era bastante dark. Sí. Con mucha influencia de Cure, de Mission, de los grupos que estaban muy de moda en la época, y de Bauhaus, sobre todo. Más formato canción, o sea, electrónico, pero canción. Pero canciones, claro. Pop, ponele. Claro. El Baiano cantaba muy... y mi hermano tocaba los teclados y la guitarra y programaba, y yo tocaba los teclados. ¿Y te acordás ahí programaba? ¿Qué había? ¿Que tenían máquina de ritmos? ¿Hardware? ¿Ya había sampler? ¿Te acordás algo de ese setup? Sí. Primero era todo con disquetes. No había... obviamente no se usaba la computadora para nada. Era todo hardware con disquetes. Creo que usábamos el D50, usaba yo, el Roland D50. Antes de eso usaba el Roland JX8P, famoso. Y era todo programado, tenías que ir cargando los disquetes. Sí. Al tiempo usábamos la SP12 de batería, de caja de ritmos. Ahí va eso, tenía una SP12. Sí. La legendaria... que fue la primera que incorporó samplers. ¿Y qué tan fácil era tener acceso a esas máquinas en ese momento? Muy difícil, eran muy caras, no había tantos lugares que las vendieran, había que traerlas muchas. Claro. Era realmente complicado. Igual que también consumir música de afuera buena también no era tan fácil. Sí, ¿no? O sea, tenías que ir a disquerías muy especializadas. No es como ahora que
te conectás a internet y listo. Otro mundo. Sí. No, era todo un trabajo que había que hacer para conseguir música buena y nueva. Tardabas meses ahí en conseguir un disco que te llegue. Claro. Te lo traiga Nosotros teníamos la suerte de que a mi mamá le mandaban mucha música por los programas de radio, de televisión, y de hecho una vez le mandaron Depeche Mode y no lo podíamos creer. Llegó el promo de Depeche Mode. Claro, el disco de Depeche Mode y nosotros, claro, es nuestro, tágate. Ni lo escuchó. Eran tiempos muy difíciles, pero muy románticos también, claro, ¿no? Claro. Tenía mucho sabor. Imagina, además la edad, o sea, ustedes eran, adolescentes. Claro, yo tenía 15 años, mi hermano 20. Claro. Eso también tuvo mucho que ver Soda y otra gente que fuimos conociendo que tenían como un bagaje cultural importante, ¿no? Claro. Y los ayudaron ahí a impulsarse también. Sí, lo mismo Juanchi, Valerón, viste, que yo desde chico le decía al profe, ajá, porque los primeros pasos así musicales en acción los aprendí de él, ¿no? Que me decía, eso es un mi. Pese a mis profesores de música, viste que uno cuando es chico no le presta tanta atención a esa parte. Claro. Mi primer profe así fue Juanchi, él lo sabe, siempre lo digo. Buenísimo. Che, y para mí, yo el primer recuerdo que tengo de ustedes es Martes 13, pero yo llegué con Martes 13, el remix. Claro, eso fue después, bueno, Martes 13 es una canción que armamos con la primera etapa del Signo, que era muy distinta, era muy dark. Está en las redes, está en un disco que relanzamos cuando empezaron a ver las plataformas, que se llama El Signo, que son las canciones del Baiano. Que eso no está en el primer álbum del Signo. Okay, no, eso lo lanzamos mucho tiempo después. Y Martes 13 era uno de los temas que hacíamos en esa formación, los tres. Es para los que después no saben. Se sumó Juanchi justamente al Signo al principio. Después se sumó también un saxofonista español que tocamos mucho en la tele también. Sí. Hicimos muchos shows. 20 Cementos. 20 Cementos. Sí, la época de oro con Katia Aleman. No, impresionante. Bueno, yo lo que recuerdo de ahí es que es hasta donde sé, es el primer tema, digamos, que samplean tango con programaciones, ¿no? Y nosotros debutamos con el Signo así en vivo, profesionalmente, el 14 de diciembre de 1986, que era el cumpleaños de mi hermano. Ya teníamos la copa, el Diego ya había levantado la copa. Sí, exactamente. Y ese mismo día debutaron los Pericos también. Nosotros debutamos en una disco que se llamaba Exit, que quedaba en Callao y Cerrito, famosa. Después fue Rainbow y tuvo otros nombres. Y los Pericos en San Isidro, si no me equivoco, en un lugar de San Isidro. Hacían fuerza ahí los Pericos, claro, y el Signo. Sí, o ibas a un show o al otro. Claro. Y fue increíble porque nosotros debutamos con el Baiano y los Pericos con el que era el cantante de Camouflage, con Dani. No y bueno, y nos hablábamos, el mismo día, ¿no? Fue muy increíble. Y ahí empezamos a tocar como el Signo, hasta que un día, viste, Leo. Los Pericos le habían dicho al Baiano si quería cantar con ellos porque Dani se había ido atrás de una chica a Brasil. Y la verdad que la onda que tenía el Baiano redaba, ¿no? Para los Pericos. Y se fue a cantar con los Pericos y nosotros nos quedamos los dos. Y alguno de los dos tenía que cantar y al final fue Leo, porque a mí mucho no me gusta cantar en vivo. Vos estabas más allá detrás de las teclas. Sí, soy medio tímido en realidad para eso. Está bien, se dio así natural, digamos, entonces sí. Ese rol. Y bueno, y ahí quedamos como dúo. O sea, eso fue, perdón, llegaron a hacer los 20 Cementos con el Baiano. Sí, creo que sí. Sí, me parece que sí. ¿Y quedan como dúo?
quedamos como dúo y ahí nos volvimos más electrónicos todavía, mucho más. ¿Eso fue una búsqueda personal o fue también por la formación, por lo que quedó? ¿O te acordás cómo? No, las dos cosas, un poco de las dos cosas. Y aparte, cada uno teníamos una torre de teclados, era muy divertido. Y como Leo cantaba, me pasó un poco a mí de las cosas que él hacía, que me volvía un poco loco, porque yo era muy chiquito. Y me acuerdo que antes de cada show teníamos que cargar todos los disquetes, que es increíble hoy pensarlo de esa manera, ¿no? Cargar todos los sonidos. O sea, cargarlos en los sintes y en los samples. Usábamos el 550 de Roland, de Rack, que era sampler también. Yo usaba un sampler chiquito, que era un Roland S10, y el D50. Leo no me acuerdo qué teclado usaba, ahora no me acuerdo, y también tocaba la guitarra. Y todo eso tenía que ir a un secuenciador MIDI, ¿no es cierto? Sí, O sea, y todo una por odisea. MIDI, todo por MIDI. El 550 tenía un secuenciador adentro, Sí. que fue como la gran novedad en el momento. Y la SP12 también usábamos. Eran los modernos en ese momento. Sí, nos miraban muy raro. ¿Sí? Sí, ¿dónde está el batero? ¿Dónde está el guitarrista? Y bueno, y ahí empezamos como el signo, que empezamos a tocar mucho. Tocábamos también en el Under, ¿viste? En el Dorado, en Morocco. Grandes épocas. Aparte, la noche porteña era increíble en ese momento. Era alucinante. Realmente alucinante. Y tocábamos prácticamente todos los fines de semana. ¿Esto previo a grabar el primer disco o ya...? Previo. ¿Y cómo fueron a grabar ese primer disco? Bueno, nos vino a buscar Greenback, Sí. que hizo el contacto de Mario Pergolini, que éramos muy amigos. Lo íbamos a visitar a la radio y todo. ¿Iban a la Rock and Pop como el sí. signo? No, ¿era la Rock and Pop ya? Me parece que no. Previo a la Rock and Pop. Ay, la memoria no... Bueno, por ahí, pero algo así. Pero Greenback ya tenía DG discos, digamos. Sí, también, Greenback claro. tenía DG discos y el arreglo nos lo hizo Mario. Y que fue muy novedoso, aparte porque Daniel se dedicaba pura y exclusivamente al rock. Claro. Sí, ya era la Rock and Pop cuando sacaron nuestro disco, ahora que me acuerdo. Y de hecho hay un tema de ese disco que está Mario haciendo unas risas típicas de él. Y ahí arreglamos con el Daniel, que lo conocimos todo, y armamos el primer disco, que es Under Malavia. ¿De dónde viene el término Under Malavia? Era como le llamaban a mi casa, que quedaba, ahora se llama de otra manera la calle, pero se llamaba Malavia entonces. Ahí en pleno Palermo, pegado al Botánico. Sí, que era como, en mi casa era un club social. Venía todo el mundo, nosotros éramos muy atorrantes, pobre mi mamá. De hecho, por eso la usaron para el video de Soda. Estaba toda la casa llena de grafitis, las paredes. Que vos venías a mi casa y hacías un dibujo en la pared, tenías permiso, o escribir algo. Ahí teníamos el estudio y éramos muy vagos, muy atorrantes. Venían todos nuestros amigos, cuando nos rateábamos del colegio, nos juntábamos en casa. A mi mamá la volvimos loca de verdad. Y a los vecinos ni te cuento. Una vez, por un cumpleaños mío, nos clausuró la policía, así que con eso les digo todo. Bueno. Con faja, y todo en la puerta. Con faja en la casa, ¿no? Tremendo. Pero nos divertíamos mucho y había mucho arte, mucha cultura. Tiempos increíbles. Además, muchos músicos pasaron por casa. Papo, por ejemplo. No sé, Fito, Petinato, bueno, aparte de los Pericos, los Soda. Estaba ¿no? todo el circuito de Todos pasaban por casa y nos quedábamos ahí ranchando y pasando la bomba.
Che, y lo pongo en contexto un poco con la primera explosión como electrónica mundial, que estaba, no sé, Sí. New Beat, lo que se le decía techno al principio también, Claro. después el hip house, como 89, 90. Ustedes eran parte de ahí de una camada que estuvieron, no sé, Sí. Yacimel, Desacato. Sí, claro. Después de sacar Under Malavia con Greenbank, salió de hacer de soporte de Erasure Ah, ustedes tocaron en Vélez. en Vélez. Eso no sabía tampoco. Y ahí se acercó Bergeré a Greenbank, Bernardo Bergeré. Talleré, que era el que abrió la Z95. La Z, claro. Y le dijo, este es un producto para mí, pasámelo. No quiero, le decía a Greenbank. Al final se pusieron de acuerdo, nosotros también, obviamente, le dimos el ok, y pasamos a ser artistas de Bernardo. Él tenía ese sello que era ABR. Claro, primero ABR, después se llamó RKO, si no me equivoco. Sí, Radio Knockout, es verdad. Y ahí empezamos a laburar con Bernardo, que hicimos la House Party famosa. Sí. Y ¿Qué te otros acordás de eventos esa más. House Party? Perdón, ¿te acordás algo puntual de esa Sí, House Party? alucinante. Estuvo Vilas ahí. Con Vilas, tocamos en Obras y en New York City. Fueron dos Hicimos fechas. varios discos, todos juntos, de House. Sí. Praga Can, ¿cómo se llamaba el de Marina? Rocco Granata, Two Unlimited. Los conocimos Two a todos, tocamos con ellos. Y Vilas un tipazo. Sí. Sí, que estaba aterrado, pobre. ¿Por qué? Tenía que salir a cantar y estaba... Nosotros le decíamos, vamos, Guille, vos jugabas en Wimbledon, te va a dar miedo esto, claro. Se reía, me acuerdo. El disco de Vilas, ¿quién lo produjo? Los estaba- Guerrieri. ¿Quién? Perdón. Los Guerrieri, Nico y Ale Guerrieri. Ah, Que después, y ahí hicimos Yacimel, sí. que el primero lo había producido también, lo habían producido Nico y Ale Guerrieri, y el segundo lo hicimos a medias. Sí, es un disco que tiene, es como un EP que tiene unos colores Sí. celeste, amarillo, buenísimo. Sí, buenísimo. Y ahí laburamos con Yassi, un tipazo también, Mario, alucinante. Fenómeno. Con Caro también. Y grandes épocas, la verdad que grandes épocas. Hicimos el disco de Yassi, que anduvo muy bien, sobre todo afuera. Y muchas cosas más hicimos con Bernardo. Ajá, viajaron mucho por el interior, ¿no? Ahí se abrió la Sí, puerta, digamos, al... Claro, y ahí empezamos a tocar shows mucho más importantes. Yo me acuerdo, yo vivía en Neuquén en esa época, en Río Negro, en Chipoleti en realidad, y me acuerdo que... Mirá, sí, fuimos a tocar. Viene el signo y martes 13 sonaba por todos lados. Sí, fuimos a tocar a Chipoleti. Sí, y de hecho íbamos bastante al interior, que era muy, muy llamativo, porque nosotros hacíamos una música muy vanguardista, muy... Sí. Pero llegaba también, había programas de radio, estaba Bebe Sanso. Claro. Allá lo que te llegaba por los medios, por la radio y por los 3 canales de televisión. Claro, que había. la Z movía muchísimo y de hecho terminaron teniendo un programa en la tele, en Telefe. Sí. Estaban los compilados también, el claro. Top Ten, ahí habían temas de ustedes. Y ahí nosotros hicimos, primero hicimos una versión de Martes 13 que era más tecnopop. Sí. Que ahí toca Hernán Graveloni, el que conté que era el bajista de Camouflage. Y le hicimos una introducción de tango, que yo ahí ya empezaba a convencerlo a mi hermano, de ponerle tango a la electrónica. Sí. Que él no quería al principio, después lo convencí. Eso fue toda tu culpa, entonces. Sí, fue mi culpa. Y la introducción toca el que era el bandoneonista de mi papá, Carlos Buono, que es un grande del tango. Y bueno, y cuando tocamos en Vélez, antes de Erasure, lo presentamos con Carlos Buono tocando el bandoneón. Sí. La introducción de Martes 13 la gente no lo podía creer. Qué locura es. En ese mismo show tocó también el gitano Dani Herrera de Los Guarros, que éramos muy amigos, igual que con Javier Calamaro. Alguien que fue fundamental en toda esa época fue Ozzy Forbes, que él había sacado un disco antes, el solista, cuando era bien joven. Es un disco como New Wave, ¿no? Un disco Sí, súper bueno. Hazlo se llama. Sí, Hazlo.
nos conocimos con él y nos hicimos re amigos. Y fue alguien fundamental en el signo. Él tocaba la guitarra, tocó muchísimo con nosotros durante años, tocó en Vélez. Y además, con él hicimos un disco de rock puro, que es una locura que se nos ocurrió, que se llama Rocker Malavia, con él y Adrián Thatcher, que lamentablemente falleció. Cuarteto de rock, yo tocaba la guitarra y algunos teclados analógicos. Mi hermano el bajo y Ozzy la guitarra principal y Adrián la batería. No puedo evitar preguntarte, o sea, hubo un camarín en el momento, un cruce con Vince Clarke, hablaron algo de máquinas, de sí, teclados, de sintes, lo conocimos a Vince Clarke y a Andy, que nunca me acuerdo, de Andy Bell. Increíbles, increíbles. Vince Clarke es como el prototipo de inglés serio. Super nerd, callado. Super nerd, callado, medio tímido. Hablamos mucho con él. Un tipazo igual divino con nosotros. Y Andy Bell es todo lo contrario, una loca extrovertida, una vedette directamente. Claro. Muy gracioso, pero muy gracioso de verdad. Divinos ellos con nosotros, no podían creer que hubiera un grupo que hiciera esa música acá. Así que nada, grandes épocas. Y tocar en Vélez ante tanta gente fue un antes y un después. Una locura, ¿no? Una locura. ¿Qué recuerdas de ese show? Bueno, hay una gran anécdota que nosotros hacíamos todo. Hacíamos de plomo, de asistente de escenario, de sonidistas, de todo. Y entonces todo nuestro equipo lo produjimos nosotros, o sea, lo hicimos nosotros, el monitoreo y toda esa parte. Y entonces llegamos a Vélez y con mi hermano nos pusimos a armar todo el escenario y armamos las cajas de monitoreo, todo nosotros. Directamente ustedes. Y hicimos la prueba. Los ingleses el equipo de Erasure era inglés y brasilero. O sea que la técnica era de ellos ya. Claro. Pero ustedes armaron. Y nos miraban, ¿viste? Y nosotros hicimos la prueba, todo fantástico. Bueno, chicos, ya está, terminamos la prueba. Ellos armaron su equipo de Erasure. Y vinieron y nos dijeron, bueno, avísenle al grupo que en breve ya tienen que venir a hacer la presentación de soporte, ¿no? Bueno, está bien. Entonces con mi hermano nos fuimos y los músicos que nos acompañaban, nos fuimos, nos cambiamos, todo, y volvimos y los tipos no lo podían creer. Después, cuando terminó el show, vinieron los capos de ellos a felicitarnos que nunca habían visto algo igual. Que cómo los músicos iban a armar todo el show. Estaban en todas. Estábamos locos, nos decían. ¿Viste? Fue un momento de gran orgullo para nosotros. Claro, me imagino. De gran orgullo, inolvidable, de verdad. Porque aparte vinieron ellos se acercaron a felicitarnos, ¿no? Estaban realmente sorprendidos. Impresionante. Che, y segundo disco del signo. Claro, y después cuando hicimos Under Malavia, después le metimos la nueva versión de Martes 13, sí, que era house ya directamente, que de hecho mezclamos, lo hablamos con Tuti Yanakis, sí, que también con él hicimos varias cosas, sobre todo shows o eventos. Él ya estaba con Oíd Mortales, ¿no? Que había empezado. Claro, él estaba con Oíd Mortales en la Z, claro. Y le pusimos el bombo de Technotronic o sea, un bombo similar. ¿Samplearon Technotronic? No, era okay. Similar en el sonido. Sí, el beat es muy similar. Porque a mi hermano le había encantado esa onda. Escuchábamos mucho Acid House también. Nos gustaba mucho. Y le pusimos a Martes 13 el bombo de Technotronic. Tremendo. Y ahí de nuevo cambió todo, ¿no? Y a partir de ahí lo empezamos a hacer mucho más electrónico. Claro, eso te decía que en el segundo disco ya además hay unas fusiones de todo un poco, con folclore, claro, ¿no? Con cosas... Sí, y ahí le empezamos a meter tango y folclore, que a Leo ya lo había convencido del todo.
De hecho, tanto en Under Malavia como en los discos que vinieron después, siempre había varios temas que tenía tango o folclore, ¿no? Era un poco la bandera de ustedes. Sí. Y yo, sin darme cuenta, la verdad, de una cosa intuitiva, en mi forma de componer, siempre estuvo el tango presente, en la elección de los tonos, en la armonía. Siempre tenía un saborcito, ¿no? Así ciudadano. ¿Y le encontraste fácil la manera de fusionarlo eso con electrónica? ¿Que hay, en algún A lugar partir hay de ahí, sí y no. Nos salía natural, a Leo también, en las melodías, pero prácticamente estudiamos 10 años hasta que logramos el sonido que tiene Ultratango. Sí. Okay, entonces porque lo estudiamos. Yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, bueno, primero con mi hermano vimos que las acentuaciones eran muy similares al house. Sí. El house acentúa el bombo en negras. Sí. Entonces, el 2x4 o el 4x4 del tango entra perfecto, porque vos podés... el tango clásico acentúa en el primero, jan, tum, jan, ¿no? Sí. Y eso arriba de un bombo derecho queda perfecto. Entra perfecto. Eso es lo primero que nos dimos cuenta. Después yo, por ejemplo, adapté ¿cómo se llama? Los acordes del bandoneón que hacen chan, chan, chan. Yo los hago con el sinte. Sí. O sea, lo trasladaste al sinte. Claro, y la expresión que tiene el bandoneón de eso de que tocan con el cuerpo, que es la verdad que instrumento alucinante, que podés darle distintas sensibilidades, ¿no? Yo lo hago con el cutoff, con las frecuencias. Ah, no, impresionante. Eso nos llevó muchos años estudiarlo y después... O sea, se lo propusieron, estaban con esa búsqueda hasta que lograron llegar a esto que fines de los 90 ya estaban ahí. Y lo metíamos en el signo, en algunos temas, y en un momento quisimos hacer un disco del signo que se iba a llamar el signo Ultratango. Ah, de ahí viene. Con todos los temas de tango electrónico ya, ¿no? Nosotros le decíamos tecno tango. Y al final, bueno, y justo en ese momento salió un viaje a Estados Unidos. Sí. Ahí estás hablando de qué época, qué año. 90 y pico. Ya 96, 98. Está bueno porque vos dijiste tecno tango y es una época en la que electrónica casi no se mencionaba. Era o tecno, o house, o drum and Los bass, primeros ¿no? así tangos que empezamos a tocar con Mariano Signa, que es otro gran, el payá se le dice en el ambiente, es otro gran bandoneonista, que fue el primero que se la jugó con nosotros. Sí. Fue el año 93-94, que tocábamos en vivo como el signo con bandoneón. Y ahí hicimos muchos temas así de tango y unos años después salió a ir a tocarlos a Nueva York en la discoteca Limelight, que es muy famosa de allá. Limelight. Sí. Que está en Bajos Instintos, creo, si no me equivoco, en la película. Increíble, que es como una catedral. Sí, fue como un suceso. Sí. No sé si estando, creo que no, pero fue un suceso. Salió de ir a tocar ahí con Malevo, con Sergio Bermejo, y mi novia de aquel entonces, Carolina Ubele, hacía un desfile, que es una famosa diseñadora, hacía un desfile, y fuimos todos juntos, y bueno, y ahí tocamos los temas del signo tangueros, por decirlo así, y se volvieron locos. Pero la gente se volvió loca, no podían creer, bailaban tipo tango. O sea, ese fue el primer testeo del tango electrónico en vivo, el tecno tango en vivo. De verdad. Veníamos tocando con Mariano antes, ¿no? Pero ahí fue donde vimos, no, armemos un grupo de tango electrónicos y ahí salió Ultratango. Y bueno, y ahí nació el tango electrónico, pese a los tangueros clásicos que nos odian. Me imagino el bandoneonista cuando volvió a tocar con su grupo. Claro. Difícil. Bueno, de hecho, él dejó de tocar con nosotros y se volvió mucho más clásico, que le fue re bien, hizo bien. Y anduvo de gira por el mundo y
creo que hasta en el Sexteto Mayor tocó, en grandes grupos de tango. Así que fantástico, pero siempre le estuvimos reagradecidos de que se la jugó realmente. Claro, en ese momento no sería fácil. Y bueno, de hecho, los primeros discos de Ultratango están tocados por él. Y en ese momento, cuando volvimos de Nueva York, nos contactamos con los herederos de Piazzolla, con Dani, el hijo, y con la viuda Escalada, Laura Escalada, que tienen la Fundación Piazzolla. Sí. Y le dijimos que queríamos hacer las versiones nuevas de los temas de Astor, reatrevidos nosotros, y nos mandaron a estudiar. Así directamente la respuesta fue vayan a estudiar. Sí, esto fue igual antes de ir a Nueva York, ya veníamos con esta idea. De hecho, el primer tema que hicimos así fue Libertango. Pero o sea, ustedes fueron en calidad de que a pedir permiso, a buscar una licencia, ¿por qué ese abordaje? Y lo que pasa es que los Piazzolla, grandes amigos de mis padres, obvio, se fue dando. Claro. Y de hecho en esa época, yo antes de eso había hablado con Astor del tema. Astor se había enterado por mi mamá que hacíamos experimentaciones con el tango, que eso todavía era en casa, ¿no? Año 80. Astor se fue en el 89, si no me equivoco. O sea que sí. Al principio, por martes 13 sobre todo fue, y Astor, enloquecido con nosotros, nos decía, ese es el camino, hay que transgredir, hay que romper los moldes. Si no, el tango se va a morir. Eso no me lo voy a olvidar nunca, y me dijo eso. Pidió de hablar conmigo, increíble. Qué locura. Y con Leo, no lo podíamos creer nosotros. Y ahí fue como una semillita que después germinó. De hecho, Daniel Piazzolla nos pasó las partituras para que estudiemos los tangos de Astor, realmente como a Astor le gustaban. Y tuvimos que estudiar mucho porque es música de alto nivel, ¿no? Aprendimos mucho con Leo. Y el primero que hicimos fue Libertango. Me quedé sin palabras. Todavía estoy recapitulando lo que escuché. Sí. La primera versión que hicieron es Libertango. Y después empezamos a hacer otros temas de él, ahora muy bien no me acuerdo, pero... Esa versión que era media drum and bass, la de Sí, Libertango, la primera es la drum and bass, exactamente. Que quedaba buenísimo. Increíble. Con el tango. ¿Por qué? Esto es más técnico, musical, para que vean que estudiamos de verdad. El drum and bass acentúa de una forma muy parecida a lo que el tango de Piazzolla se llama 3-3-2. Tacatu, 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 tacatu. China, ¿no? Que parece como un 3x4 falso, ¿no? Y con el drum and bass queda exacto. Es la misma situación. Y después empezamos a hacer otros temas que venían Laura Escalada o Daniel Piazzolla a escucharlos y nos decían, van bien, no, mejoren esto, hagan aquello. Y finalmente logramos armar el primer disco de Ultratango, Astornautas. Astornautas. Con el aval de la Fundación Piazzolla. O sea, si vos ves los discos originales, tienen el sello de la Fundación Piazzolla. ¿Eso lo editaron una discográfica grande ya? No, eso lo editamos con la discográfica del bar famoso. Yo me voy, mira, un poco investigando. MDR. Te iba a decir, hay muchas ediciones de ustedes en sellos con siglas, hablando un poco de discográfica nacional. Sí, qué increíble eso, es verdad. MDBN, DG Discos, y esta era MDR, que era de... justo ahora se me pasó el nombre del bar famosísimo que daba ahí en Callao, y Marcelo T. ¿No es de Notorious? No. Notorious, exactamente, ahí está. El sello que tenía Notorious editó el primer disco de Ultratango. Y aparte tocábamos ahí seguido.
Y ahí hay varias grabaciones de Mariano, que volvió Sí. a tocar con nosotros, Mariano Signa. Y bueno, y después se empezó a armar más ultratango con Braulio de Aguirre, que ya tocaba en el Signo. Batero, Braulio. Braulio, claro. Y con Sami Abadi, que se sumó después. En los violines ya metiendo electrónica ahí. Sí. Y el primer show que debutamos fue en el Festival Piazzolla, creo que el 2001, si no me equivoco, con otro bandoneón fue. No fue Mariano, fue... ¿Eso fue en Buenos Aires, Festival Piazzolla? Sí, en el Cultural Borges, Ah, que era Festival Internacional de Piazzolla, armado por la Fundación. Ahí tocamos así como oficialmente el primer ultratango, que hacíamos todos los temas de Astor, qué sé yo, Adiós Nonino, Primavera Porteña, el Libertango. qué Y momento ahí, ese. Un momento. inolvidable, la verdad, y aparte nos fue muy bien. Ahí abrió puertas, ¿no? Internacionales. Sí. Sobre todo empezamos a tocar mucho en Latinoamérica. Muchas veces fuimos a Brasil, a Chile, ni hablar de Uruguay. A Paraguay yo no fui, fue mi hermano, con un grupo más reducido. Y a Colombia. Colombia, una locura. ¿Sí? Sí. No lo hubiera pensado. Colombia y tango electrónico. Sí. De todos esos viajes hay un par que se destacan mucho. Todos estuvieron buenísimos. Bueno, y también recorrimos toda la Argentina 10 veces. Fácil. Ahí paralelo también a la explosión de las raves, la electrónica y los festivales grandes. Claro, ¿no? y aparte hubo un furor por el tango electrónico. Recuerdo dos momentos así que me gustaría compartir. Uno fue que nos contrataron para el festejo de la Universidad Nacional de Colombia, en la Plaza del Che, que se llama de otra manera. Se le dice la Plaza del Che porque hay un Che gigante, ¿no? 140 años de la Universidad de Colombia, si no me equivoco, o algo así. Y había casi 20.000 personas, todos colombianos enloquecidos, parecíamos los Rolling Stones. Justo mi hermano se había enfermado, no pudo ir, fuimos sin él. Pero fue inolvidable. Le mandaba a la gente, yo lo filmaba y le mandaban saludos a mi hermano, ¿viste? Ah, impresionante. Fue increíble y fue parte del Festival Iberoamericano de Teatro que se hacía en Bogotá, que era un evento que lamentablemente no se hace más. O sea, gente de todo el mundo ahí. Que había obras de teatro de todo el mundo, pero de verdad, de Asia, de África, de Europa, de América del Norte, de América del Sur. Y entonces toda la ciudad de Bogotá estaba llena de extranjeros, artistas. Creo que es de las experiencias más increíbles que vivimos. Después también fuimos a Brasil, al Fashion Rio al Fashion Week de Río, que es, como se llama, un desfile muy importante de Brasil. Y les gustó. Y tocamos con Ultratango en un desfile de Víctor Sden, que es un diseñador muy importante de Brasil. O sea, musicalizaban las pasadas, algo así. Mientras las modelos desfilaban, nosotros estábamos tocando en vivo. Y se volvieron tan locos que vino un multimillonario brasilero y nos dijo, les voy a hacer un regalo. Arregló con Víctor, con el diseñador, y nos dieron una sorpresa. Nos llevaron a un helipuerto, ¿no? Nos subimos a unos helicópteros. Sin saber dónde iban. Sin ni idea, y sobrevolamos Río en helicóptero, el Cristo Redentor, no, una locura. Alucinante. Son esos regalos que te da la música que no tienen comparación. Yo vi el Cristo de arriba ahí. Aparte eran esos helicópteros que son transparentes abajo. Sí. Yo encima ya lo superé, pero tenía vértigo. Ahí Se ni me lo fue, pensaste, decís, bueno, claro, me olvidé del vértigo, de todo, porque era tan hermoso lo que veíamos que no, es inolvidable eso que vivimos ahí. Así que de esas giras me recuerdo mucho eso. Y
Y también conocer todo el país, de verdad. Todo tocamos creo que casi todas las provincias, La prácticamente. recepción de la gente es siempre muy buena, ¿no? Con la propuesta de ustedes. Sí, sí. Nos regalaban cosas, nos invitaban a comer a la casa, ¿no? Y aparte la gente del interior de Argentina es única. Qué bien. Nos esperaban en Tucumán con empanadas caseras. Tucumán fue un lugar que hicimos mucho con Leo y fuimos mucho. Ahí hay una buena cultura electrónica también en Sí, Tucumán. sí, muy buena. Sí. Muy, muy, muy avanzada aparte, muy Sí, moderna. En Tucumán tocamos millones de veces. En Córdoba también. Pero hicimos prácticamente, creo que no nos falta ninguna provincia. Hicimos todas. Tuvieron toda... Todas y muchas veces. Otro gran regalo de la música. Che, y hay un montón de temas de ustedes a lo largo de las dos formaciones en realidad. Les gustó mucho ir sacando remixes, como reversiones. Sí. Eso era muy de mi hermano. Ajá. Esa era una Mi hermano, teníamos una diferencia nosotros que para él lo mejor era grabar, para mí lo mejor era tocar en vivo. Te iba a preguntar eso. Sí. Mi hermano todos los días, todo el día estaba grabando y experimentando. En un momento empezamos a hacer locuras, muy ambient, época de The Orb, ¿viste? Sí. Y él usaba la consola como si fuera un instrumento y poníamos play rec sin armar. Armábamos cositas para después usar, ¿no? Pero sin tener idea de qué íbamos a tocar. Y desviaban ahí todos los temas. Sí, y eso está en las redes, si quieren escucharlo, se llama Hermanus Conning. Ah, ese es el proyecto, ahí va. Ese es Hermanus Conning, que son todas locuras, muy locuras, que después lo editamos así para las plataformas. Son 4 discos, si no me equivoco. y eso lo grabábamos improvisado y en vivo. Y mi hermano realmente tenía un gran don para el sonido y para la experimentación. Creo que era su gran don. Estaba siempre ahí con la búsqueda sonora. Sí, y nos divertíamos como locos, ¿no? De golpe grabábamos a las 5 de la mañana, no nos importaba nada. Y nos pasábamos horas. Hay temas de esos que duran 40 minutos. Ah, son como sesiones. Están en las redes, búsquenlo que vale la pena. ¿Hermanos? Hermanus Conning. Con H, Hermanus, Conning con K. Que era el de Grundig. Era el presidente de Grundig, que nuestros amigos nos cargaban y nos decían, como éramos muy technoboys, nos decían los Hermanus Conning. Y le pusimos ese nombre a las locuras experimentales. Y bueno, y después seguimos. Igual seguíamos tocando como El Signo, pero obviamente lo de Ultratango tenía una trascendencia y no parábamos de tocar. Tocábamos mucho en eventos privados para grandes compañías que traían extranjeros a conferencias y cosas así. Era como el producto ideal para eso, ¿no? También tocamos en todos los hoteles de Buenos Aires, en todos, y en los bares y en los teatros. O sea, fue toda una gran carrera que ahora, gracias a Dios, después de varios años, volvimos a armar Ultratango. Así que ¿Estás con el proyecto de estoy muy Ultratango contento. nuevamente? Sí, sí. ¿Qué tenés para contarnos ahí? Y mira, costó, lo más difícil siempre fue conseguir un bandoneonista que esté lo suficientemente loco como para tocar algo así, que finalmente lo conseguimos, que es Seba Chico, que es un genio, toca bárbaro, que es el de Criminal Tango, que anda muy bien, también se los recomiendo, un grupazo, que allí hace otra cosa totalmente distinta, es como un tango bien canchengue, le decimos nosotros en la jerga tanguera, bien de arrabal, bien Más crudo. bien crudo y sanguíneo.
Y yo me lo llevo al tecno, pobrecito. Está bien, un poco. Igual a mí siempre, por más que nosotros, de hecho yo, por ejemplo, toda mi vida grabé los teclados en vivo. No los programo ni los hago por mí ni nada. Haces toda la toma completa. Toda la toma completa como si fuera una guitarra. Así que a mí lo sanguíneo me gusta, ¿no? Me parece que ahí aparte gana en calidez. Conservás esa frescura. Sí, y a veces me equivoco y lo dejo igual, porque me parece que es parte de la música eso. El error es bello. No cualquiera, ¿eh? No Sí. cualquiera te permite además dejar ese error, no cualquiera quiere A mí dejar me un error en la encantan los grabación. errores, las suciedades, ¿viste? Trato igual de practicarlo mucho y de tocarlo lo mejor posible, pero a veces el error está bueno. Permitírselo Totalmente, también, ¿no? totalmente. Y bueno, y con prácticamente la formación original, que es Braulio de Aguirre en la batería, Sami Abadi en violín, lo tenemos a Leo en espíritu y en grabaciones y programaciones que son de él, sobre todo las de batería, que es otro gran don de mi hermano, programar baterías, y yo, Bien, con el piano y algunos sintes. ya se enteró la gente que están volviendo. Lo ya puse hay en fechas. redes hace poco y se enteró un montón de gente por lo visto. Es más, algunos ya nos empiezan a llamar para contratarnos, lo cual gracias, vamos. Bien. Y es una gran alegría. También mi papá me insistía mucho, volvé con Ultratango, Gasti, dale, y le hice caso. Toqué con él algunos shows. Bueno, estuve tocando con él, siendo parte de su banda, 3 años, Sí. tocando tango clásico, Tocando que aprendí teclas. un montón. Sí, Piano. sí, no, más bien sintetizadores, porque con pianista, varios grandes pianistas, que también aprendí un montón. O sea, perdón, el fuerte tuyo es el sinte. Sí, Tu búsqueda fue siempre sí, el y sintetizador. el piano también. Y el piano ahora me estoy animando más, aparte. Pero todo lo que se escucha retrospectivo, ¿no? En el Sí. signo, todo lo que se escucha en el signo, la El parte de síntesis, sos sintes, vos, esos sí. pads voladores, Sí, los todo solos de eso. sinte. Los leads, las melodías de sinte también, los sintes rítmicos, los analógicos, los digitales, de todo. Leo también, pero él era más del lado programación. La programación. Él siempre fue más electrónico y yo más artesanal, ¿no? Y por eso estaba buena la combinación. Y bueno, y también, como dije, toqué con mi papá muchos años, nos fuimos de gira, también de nuevo recorrimos toda la Argentina, fuimos a Brasil, a Chile, y ahí aprendí un montón del tango clásico, ¿no? Ujú. Porque tocaba con músicos bien clásicos. Claro. Y esa experiencia, y aparte de lo que me enseñó mi papá en muchos aspectos, sobre todo el amor por lo que uno hace, Sí. que es ya de por sí es el premio, ¿no? Poder hacer lo que a uno le gusta es un premio. Totalmente. Bueno, y Mientras- que él te impulse además a que vuelvas Sí. vos con Ultratango. Y mucho, un gran ejemplo para mí de él es que nada lo detiene, o sea, él ya es una persona muy mayor y sin embargo, yo con él no lo podía creer. Una vez fuimos a tocar a Balcarce y nos bajamos del avión, fuimos hasta el lugar donde íbamos a tocar. Perdón, no del avión, fuimos en micro. Un montón de horas. Hasta Mar del Plata. Sí. De vuelta. Claro, no, fuimos todo el viaje en micro, un montón de horas. A mi papá le gusta mucho viajar en micro, a mí también. Sí. Creo que la gira se vive de otra manera. Y bajamos del micro, fuimos a probar sonido, estaba todo fantástico. Empezó el show, se puso a cantar y se puso a diluviar. Diluviaba directamente. Y a él no le importó nada. Siguió cantando abajo de la lluvia, la gente no lo podían creer. Ah, mágico. No. Y él siempre hace esas cosas y yo aprendí de eso, ¿no? Hay que darlo todo, siempre. Así que nada.
Y bueno, también toqué algunos temas de ultratango en shows de papá, que salieron buenísimos, el año pasado, el anterior. ¿Llevaste para un lado y electrónico también o más cercano de lo que estaban tocando en la banda? No, clásicos de ultra. Hicimos algo muy lindo, que fue un dúo de él con mi hermano, haciendo este tema, Vuelvo al Sur. Sí. Y increíble, con todos videos, con imágenes de mi hermano, que fue difícil de hacer, Fuerte. porque nos requebrábamos, viste, con papá. Así que, y él me decía, volvé con Ultratango. Y bueno, acá estamos. Bien. ¿Hay proyecto de grabación para Ultratango? Sí, más adelante lo quiero hacer. Ahora ya están ensayando. Ahora estamos ensayando, ya empezamos los primeros ensayos, que de hecho salieron tan bien que en breve ya estamos en las pistas. Conectamos enseguida con Seba, con el bandoneón, y ya en breve ya salimos a tocar. Nuestra idea es tocar muy seguido, desde bares a eventos, no importa donde sea, para foguearnos. Bueno, y por otro lado, que ya hace unos años que lo vengo haciendo, está mi camino solista, ¿no? Está tu proyecto Gas Sí, Solo. que en realidad arrancó hace mucho. Todavía Leo estaba con vida y él me ayudó mucho al principio. Él empezó a sacar discos y me cargaba, me decía, mira, yo ya voy por el tercero y vos no hiciste ni uno, todavía hoy no lo terminé. Igual me falta muy poco. Sí, ¿por dónde va tu búsqueda como Gas Solo? Bueno, el Gas Solo me lo puso Leo en realidad, porque yo soy muy personaje, soy muy solitario. Tengo pareja, todo, no pasa por ahí. Siempre me necesito mis momentos de soledad. Está y mi bien. hermano me cargaba por eso. Saliste de la ostra hoy, me decía. Nosotros éramos muy complementarios porque éramos muy distintos. Él tremendamente extrovertido y yo introvertido, ¿no? Aunque es algo que trabajé mucho y ahora tanto no se nota. Y entonces él siempre me cargaba. Y un día me decía, no, tenés que llamarte Gas Solo vos. Y bueno, ahí quedó. Y bueno, y empecé a hacer mis temas solo, que él me ayudó mucho, sobre todo para programar baterías. Aprendí un montón con él. ¿Con qué programas hay? ¿Con hardware? ¿Con software? Ahora las baterías las hago con un software que se llama DM1. Programo con el Logic. Sí. Amo el Logic, amo Apple yo desde chiquito. Y después uso mucho la Arturia para los sintes B, como le decíamos con mi hermano. Y toco siempre desde hace muchos años, desde que lo tengo, uso como teclado principal hardware el Roland Juno G. O sea, vas con ese en vivo como Sinte A, Sí. Sintes B. Claro, y los sintes B, que son los que tengo programados, uso la Arturia mucho, algunos también del Logic. No uso tantos samplers, uso algunos, pero uso poco, me gusta programarlo todo. Y bueno, y empecé a hacer, siempre igual con mi hermano, tanto en el Signo como en Ultratango, hicimos muchas mezclas, muchas versiones de electrónica de todo tipo, ¿no? Desde house, drum and bass, tecnopop, qué sé yo, ambient, downtempo. Todos los géneros, si vos escuchás los discos del Signo, están todos. Sí, repasaron, cubrieron todo el espectro de la Todo, electrónica. porque siempre nos gustó hacer eso y explorar eso. Pero mi hermano era mucho más enérgico y más arriba que yo. Entonces, cuando empecé a hacer mi música solo, empecé a explorar mucho el downtempo, el midtempo, algo que ahora se llama Dream House. Cosas más tocadas, más funky, más jazz. Sí. ¿No? Mezclo mucho. Los últimos años estudié mucho jazz, así muy ¿cómo se dice? Autodidacta, lo mío. Sí. Y le incorporo mucho, sobre todo en las armonías,
más complejas. Más jazzy. Busqué algo que fuera muy simple, pero a la vez muy, muy rico, ¿no? Muy profundo. Sí. Creo que la clave en la vida está en la simpleza para mí. Siempre fui muy, muy minimalista, eso. Mi hermano era más barroco que yo muy minimalista. Nos peleábamos por eso. Le pusiste muchos sonidos, le decía yo. ¿Qué querés que toco acá? Hay de todo. Y a él le encantaba ponerle millones de sonidos a las cosas. Yo soy muy minimalista en general en la vida. Además es difícil llegar a una simpleza. Claro, En me muchas costó, cosas. me costó mucho, pero creo que lo logré. Qué sé yo, por ejemplo, hacer un tema en un solo tono y ir variando las armonías, cosa de que parezca que son muchos tonos, ¿no? Ese tipo de shades que son muy del jazz. Y del deep que toma el deep house también más jazzero. Claro, más el deep house, claro. y fui más para ese lado. Entonces empecé a buscar mucho esa simpleza, ¿no? Y le toco siempre el teclado como toda la vida en vivo arriba, también en las grabaciones. Tuve la suerte de escucharte en una terraza Sí. hace poco. Súper recomendable. Ay, gracias. ¿Vas a gracias. estar tocando ahí nuevamente con este proyecto? Sí, y después, bueno, un poco también por una cuestión comercial, si se quiere, o de posibilidad de trabajo, sobre todo, me dividí en un montón de facetas. Te hago el DJ set solo, DJ Bien. set live. Todo eso es Gasolo solo. Y después ahora después hago un dúo con Adro Miranda, que toca la batería en vivo para darle más calor a Gasolo. Y después ahora, muy recientemente, que lo voy a estar presentando, armé una banda con Adri, también Adro Miranda, con Matías Di Llorio en la guitarra y Fer Carlini en el saxo, que son 3 musicazos. La verdad que estoy feliz de que músicos tan talentosos me acompañen, ¿no? Así que estoy con varios, y después le agrego Ultratango, Estás a pleno. y después también voy de invitado con otros artistas. Todo lo que sea tocar, yo me prendo. Increíble. Hay Gastón Satraño para rato. Sí, Para- sí. Sí, por suerte, esperemos, ¿no? Que me dejen. Y bueno, y en breve estoy sacando el primer disco de Gasolo, que son, como digo, es bien house, down tempo, medio deep, mezclado con jazz, con cosas medio tangueras también, sobre todo en la música, ¿no? En las armonías. Y hay varios temas que uso frases de... A mí me gusta mucho el cine, Sí. mucho, desde muy chico, y tengo muchas películas de culto, me gusta mucho el cine de antes. ¿Y sampleás ahí? Claro, y varios temas tienen samplers de divas, es un poco un homenaje a mi mamá en un punto, ¿no? Medio indirecto, divas como mi mamá. Por ejemplo, no sé, Ana Karina de Alphaville, de Godard, está en un tema, se llama Lors. Mónica Vitti, que es mi crush de cuando era chico, enamoradísimo de ella. La note de Antonioni, que dice una frase que es maravillosa en italiano. Eso busqué también frases que fueran en distintos idiomas. Después, obviamente, la Coca Sarli, la diva ¿Está máxima, presente ahí? Bien. con su frase más famosa, que no es de Carne, es de otra película, es de Al Este del Paraíso. ¿Eso cuándo Busqué lo la vamos a original. ¿Cuándo lo vamos a poder escuchar eso? Y en breve estoy grabando y dando los últimos toques, se masteriza y sale. Excelente. Así que en los próximos meses ya está. Se llama Gas Solo Paraíso. Incluso hay un tema que hago con la voz de Solaris, en ruso, de la actriz que ahora tiene un nombre posible, ahora no me acuerdo. Pero la idea es como buscar varios idiomas, que está también en la música. Quise hacer algo que fuera muy universal, Está ¿no? buenísimo. Está buenísimo. Ya lo quiero escuchar. Sí. Ya lo queremos escuchar, seguramente. En breve, que espero
espero terminarlo. Mi hermano siempre me cargó de que tengo que terminar las cosas. Cerrar un disco. Él me terminaba las cosas, ¿no? Es difícil cerrar, y ahora cerrar que no un lo disco. tengo, viste, es como, me cuesta un montón decir, hasta acá llegué. Ahora mi mujer me tomó el lugar de mi hermano y me dice, terminalo. Quiero escuchar otros temas, por Dios, porque vos viste que los que acompañan a los músicos escuchan la misma canción 5.000 millones de veces porque uno la labura y la labura y la labura, pobre ella, un sacerdocio ya. Así que ahí está cumpliendo el rol de mi hermano en un punto. Bien. Gas, placerazo enorme. No, tenerte acá. alucinante para nosotros es poder tener estas conversaciones es muy importante porque no tenemos lugar donde tenerlas y contar todas estas aventuras que tuvimos con Leo y con todos mis amigos, poder contárselas a la gente para mí es un placer gigante. Qué lindo. Bueno, es un poco lo que proponemos acá Sí. en Nauta, así que gracias por tu generosidad y bueno, Por favor, un placer para mí. gracias. Chau.